Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más a este video semanal que estoy subiendo para continuar con el diplomado de nuestro curso en Psicología y Personalidad. Esta vez toca el turno a un tema muy apasionante que, como su nombre lo indica, es una amenaza contra el yo. Bueno, primero que nada, esta amenaza contra el yo resulta ser, en este caso, como está aquí en esta imagen, la ansiedad. Esa ansiedad la podemos clasificar como un estado fisiológico que se presenta en respuesta a un estímulo ambiental externo. Es decir, pasa algo en el exterior y nosotros respondemos con una reacción de ansiedad. Es decir, podemos decir que reaccionamos con miedo. Hay una relación muy estrecha entre lo que es el miedo, la ansiedad, la fobia. Todos estos son trastornos, bueno, entran en la categoría de trastornos de la ansiedad en el DSM-5, que es la clasificación que estamos usando los psicólogos en este momento. Pero lo interesante aquí es que Freud habla de la ansiedad desde dos puntos de vista diferentes. La primera, la ansiedad común, que es la que acabo de definir, es justamente lo que él llamaba ansiedad realista. Es decir, esta ansiedad realista se presenta como respuesta ante un estímulo real en el mundo que genera esta respuesta. No sé, por ejemplo, no sé, tú ves a un perro ladrar o que te ladra o que viene correteándote, pues obviamente tu respuesta va a ser una respuesta de ansiedad. Digo, después viene la parte de correr a ver quién gana y a ver si no te gana el perro, pero bueno, esa es una respuesta real, esa es la ansiedad realista. Por ejemplo, aquí pudiéramos hablar un poco de ese temor, esa sensación de desasosiego que se puede experimentar como cuando, por ejemplo, vamos a presentar un examen, cuando, por ejemplo, vamos a exponer un tema en público, cuando, por ejemplo, también de repente vamos a pedir un trabajo, cuando a lo mejor vamos a contraer matrimonio, o al revés, cuando vamos a hacer nuestro primer hijo, o cuando vamos a divorciarnos, etc. Hay una amplia gama de situaciones conductuales de la vida cotidiana que pueden traducirse justamente en esta parte de la ansiedad. Esta ansiedad realista, básicamente todo mundo la experimentamos en la vida cotidiana, ¿no? Habría que hacer aquí una observación muy importante, que es justamente esa ansiedad o ese miedo que experimentamos en respuesta a un estímulo exterior, pues tiene una función adaptativa muy importante. Esta función es básicamente el hecho de que esa respuesta nos protege a nosotros de a lo mejor un riesgo, una muerte inminente. Es decir, si tú ves a un perro que se acerca hacia ti corriendo, un perro que a lo mejor se ve molesto, se ve enojado, pues la primera respuesta va a ser de huida. En ese sentido, pues básicamente tu cuerpo responde casi de manera automática, se presentan los signos característicos de la ansiedad, lo que es la taquicardia, el incremento de la frecuencia cardíaca, se presenta también lo que es la vasodilatación, la dilatación pupilar también. Todo esto, el corazón late mucho más rápido, se bombea más rápido la sangre, posiblemente para preparar al organismo para un combate, para una situación de confrontar esa fuente de miedo. Pero en esencia, como para aterrizar la idea, básicamente entonces esta respuesta de ansiedad va a ser justamente algo normal y es algo que finalmente cumple con esa función tan importantísima como la es resguardar nuestra integridad. El detalle no es esta respuesta de ansiedad realista, sino la ansiedad neurótica y la ansiedad moralista. En este caso hablaríamos que la ansiedad neurótica se presenta al mismo tiempo que todos los síntomas que Freud describe. Es un tanto interesante el hecho de que para Freud todas las personas de alguna manera tenemos síntomas, todos somos neuróticos, y eso lo dijo él, no lo digo yo, todos somos neuróticos. Claro está que con diferentes niveles de neurosis, y el detalle está que justamente esa ansiedad es lo que de alguna manera amenaza con la desintegración del yo consciente, del yo realista, del yo racional. Por lo tanto, cuando se presenta esta situación increciendo de la ansiedad, pues justamente entonces
podríamos hablar que se activan de manera automática e inconsciente, aclarando ese punto, es todo inconsciente, de los mecanismos defensivos, que es de lo que voy a hablar en una sesión posterior. Ahora, esta ansiedad neurótica entonces básicamente sería, como Freud lo describía en su obra, el primer intento de curación. El detalle está que esa ansiedad va a provocar un síntoma, ese síntoma va a interpretarse en términos psicoanalíticos como un intento de curación que falló. Pero el problema no acaba ahí. Esta ansiedad puede ser tan grande, tan elevada, que ni siquiera incluso los mecanismos de defensa puedan contenerla, y entonces se pasaría justamente, como está aquí en la imagen, de la ansiedad neurótica a la ansiedad moralista. Esta ansiedad moralista básicamente sería aquella que se presenta cuando el sujeto ya ve todo solamente en términos de bien o mal, básicamente no logra ver así como un punto intermedio, todo es o me amas o me odias, o me quieres o no me quieres, o eres bueno o eres malo. Lamentablemente, cuando se llega a este punto de ansiedad moralista, pues el sujeto está casi a punto de sufrir una desintegración de su aparato psíquico, que clínicamente se pudiera exteriorizar en una psicosis, que por definición es una pérdida del contacto con la realidad. En el caso de la neurosis, sigues viviendo en tu realidad, nada más que el detalle es que esa realidad no te gusta y la enmascaras, la maquillas, la cubres, intentas cambiarla, intentas evitarla. Pero finalmente, cuando se llega pues a la ansiedad moralista y de ahí a lo que es la psicosis, pues ya el sujeto ya sufre una desintegración total de sus funciones psicológicas, y puede ser que el sujeto, pues como lo comentaba anteriormente, pase a un estado de psicosis, donde todas aquellas prohibiciones, todas aquellas conductas que aprendió, pues simplemente ya no tienen como una justificación, ya no tienen como una validez. Básicamente, pues el sujeto que sufre la psicosis pierde contacto con la realidad, y pues ya no le importa mucho si está desnudo, si está vestido, si está desaseado, si está limpio, si hace sus necesidades en vía pública, etcétera. Básicamente una persona indigente, aunque claro, no todos, básicamente pues tiene una situación de estas, ¿no? Nosotros no podríamos juzgar en el sentido de que, sí, esta persona pues es un loco, una persona trastornada, porque no conocemos cuáles fueron los factores psicológicos o sociales que de alguna forma lo orillaron a que acabara así, en una situación pues deplorable y una situación de calle, ¿no? Con todo lo que esto puede llegar a implicar. Esto pues sería lo que es una amenaza contra el yo. Repito, es básicamente la ansiedad que amenaza con desintegrar al yo consciente, al yo realista. Esta ansiedad encuentra básicamente su energía o su motor, por así llamarlo, desde el inconsciente a través de lo que es la libido, y digamos el causante de todo esto pues sería, como lo comentábamos en la sesión anterior, pues justamente el ello, ¿sí? Bien, decía también que es dentro de esta parte de la ansiedad, pues tiene un papel muy importante. Voy a cambiar de video. Tiene una parte muy importante la presencia de los mecanismos de defensa. En el caso de los mecanismos de defensa, pues como su nombre lo indica aquí en la diapositiva, pues son estrategias que se emplean por el yo para defenderse, como lo habíamos dicho, de esa ansiedad que provocan los conflictos de la vida diaria. En este caso, como también lo dijimos, implican una negación o una distorsión de la realidad. Y ojo, lo más importante, y sí necesito que quede muy claro, es que no elegimos de forma consciente tener tal o cual mecanismo de defensa, simplemente estos van a operar de forma inconsciente completamente, y pues se despliegan de forma también automática, ¿sí? Dependiendo de cada autor, pues habrá una lista más o menos larga o extensa o corta, pues de lo que son los mecanismos de defensa. Aquí tenemos algunos, que es la represión, negación, formación de reacción o formación reactiva, proyección, regresión, racionalización, desplazamiento y sublimación. Una parte pues
apasionante dentro del estudio de lo que es la conducta humana es ver cómo justamente los mecanismos de defensa te intentan adaptar a una realidad que te duele, o una realidad que no puedes aceptar porque a lo mejor es muy amenazante o es algo muy, pues algo muy sexualizado, algo muy agresivo. Particularmente en el ejemplo de esto sería la sublimación. Dice aquí que conlleva modificar o desplazar impulsos del ello, dirigiendo la energía instintiva hacia conductas socialmente aceptadas. Perdón. Eso quiere decir que, por ejemplo, si a lo mejor yo soy una persona un tanto violenta y mis impulsos más bien son casi siempre destructivos y a lo mejor siempre busco una manera de satisfacerlos, pues descontándole a una persona, yo también sé que esa conducta pues tarde o temprano me va a generar algún tipo de problema, algún tipo de situación no conveniente con las autoridades incluso, y yo sé que a lo mejor por cultura, por valores digamos tradicionales, yo no puedo agredir a mi prójimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Puedo ser que me meta o que guste de deportes de contacto, kung fu, karate, artes marciales, etcétera, donde a lo mejor si tengo cierto grado de pericia, cierto grado de entrenamiento, pues incluso puede ser que tenga reconocimiento por pegarle a la gente. Y finalmente ahí estoy sacando también ese instinto de muerte, ¿no? Ese instinto de violencia. Esa es básicamente la sublimación, es hacer, como su nombre indica, hacer algo que es por origen, digamos, aberrante o aversivo, hacerlo algo sublime, algo loable, ¿no? Ejemplos de estos también podríamos tener a lo mejor una persona que gusta mucho de los niños en un sentido no sexual exclusivamente hablando, pues pudiera a lo mejor sublimar sus deseos de acercarse a los niños, escogiendo profesiones que tengan que ver justamente con el cuidado de ellos, docente, trabajador social, psicólogo clínico infantil, etcétera, ¿no? Maestro o educador, ¿sí? Dentro de los mecanismos de defensa tendría que también subrayar la existencia de 3 mecanismos en particular que Freud los denominó arcaicos o primitivos. Estos se van consolidando desde las primeras fases del desarrollo psicosexual, son los primeros que surgen y básicamente es la represión, la proyección y uno que se llama introyección. Parte de la tarea que van a tener que realizar ustedes para la próxima semana va a ser una investigación bibliográfica sobre cada uno de los mecanismos de defensa. Y justamente cuando lleguemos a esa parte de la introyección, pues nos encontramos que justamente es una forma de aprendizaje no racional que el niño adquiere desde las primeras etapas de su vida, donde justamente se traga todo lo que viene del exterior, literalmente lo pasa hacia adentro, lo pasa a incorporar a su personalidad. Insisto, en este mecanismo de la introyección es necesario para que el niño aprenda justamente los valores. Por ahí había en los años 80 una canción muy sonada, muy controversial de Ricardo Arjona, que era la de Jesús Verbo no sustantivo. Si no me falla la memoria, una parte decía que pues te heredan la iglesia es el equipo de fútbol. Comenta la canción o dice la canción también que de repente lo bautizan, ni siquiera él pide o ni siquiera se dio cuenta de que lo que estaban haciendo. Justamente ahí lo que estaba haciendo ese niño de la canción, pues por lo menos en ese sentido, es una forma de introyección. Es decir, está adquiriendo todos los valores esperados, las conductas esperadas, tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, modos de vida deseables, valores, etcétera, que son apropiados para su edad y para su cultura. No podríamos hablar de la cultura sin hablar, por ejemplo, de la importancia que tiene dentro de la consolidación de esta, justamente el mecanismo de la introyección. En el caso de la proyección, pues como acá lo dice, es atribuir un impulso perturbador a otra persona. Es el típico, no soy yo, eres tú, cuando en realidad no es que seas tú, soy yo realmente el problema o de la situación. Entonces, de repente, un ejemplo de este mecanismo de defensa que insistes a nivel inconsciente es la homofobia. Por definición es un odio muy marcado ante población que tenga preferencia sexual diferente en la heterosexualidad.
Básicamente, dentro de esta dinámica de hablar de mecanismos de defensa, la persona que es homofóbica posiblemente tenga tendencias introyectadas de preferencia homofóbica también, nada más que como no quiere darse cuenta o no se ha dado cuenta todavía, pues tiende a sublimarlo y lo transforma justamente en un rechazo, en un odio completo hacia personas que tengan una preferencia sexual diferente. Y aquí no nada más podríamos hablar de esto, sino también de religión, credo, estatus socioeconómico, etcétera. Y también otro que es algo muy común, que es uno de los mecanismos arcaicos o primitivos, es también la represión, que básicamente es la negación inconsciente de que hay algo que produzca ansiedad. O sea, la mejor forma de sacar de mi conciencia que hay algo que me está perjudicando es justamente diciendo que no lo hay, ¿sí? Bien, esto sería básicamente la parte de esta sesión. Como vimos, fue una sesión, un video muy corto, porque a partir del próximo video que suba, que trataré que sea en la semana, empezaremos a hacer el estudio de las etapas psicosexuales de la personalidad, que es la médula, por así decirlo, de todo el enfoque psicodinámico. Y a partir de este enfoque, pues básicamente podemos explicar básicamente cualquier tipo de conducta del adulto, ya sea fijada o ¿cómo se llama? Frustrada, ¿sí? Entonces les agradezco mucho la atención y entonces queda como tarea para este bloque o para este video, pues investigar todos los mecanismos de defensa. Creo que en la bibliografía que facilité, lo que era el teoría de la personalidad de Schultz, viene en ese apartado de psicoanálisis justamente un recuadro con los mecanismos de defensa. Yo les recomendaría que los buscaran con otros autores. Ojo, y quiero aprovechar digamos el momento, como forma de sugerencia. Claro está que cada quien lo puede tomar como mejor le convenga o le plazca. No se recomienda o no recomendaría nunca el uso de Wikipedia para, por ejemplo, una tarea, por una razón muy sencilla. Un wiki o un documento de Wikipedia básicamente es un documento que se puede editar porque está compartido en línea. Es decir, la fuente a lo mejor sí originalmente fue confiable, pero cada autor o cada persona que la revisa le pone algo más, y es ahí donde puede haber una tergiversación. Por esa razón, pues se recomendaría no usar Wikipedia como una fuente de información, aunque lamentablemente, pues como estudiantes a lo mejor, o incluso como maestros, todos lo hemos empleado alguna vez. Yo recomendaría más bien pues que se buscara en lo que es el buscador, tecleen Google Académico, así tal cual, y les va a redirigir a una página donde se encuentran tesis o investigaciones documentales confiables y válidas que cubren los criterios de la APA, donde pueden realizar su investigación. Igual ya estando en el Google Scholar, que es un motor de búsqueda, pues ya le ponen mecanismos de defensa y pues ya pueden empezar a buscar su tarea. Bueno, entonces no me queda más que reiterar mi agradecimiento por la atención que puse en este video. Y pues también sí me gustaría que, al margen pues de las tareas que se está dejando para que complementen en la semana, pues también me dejen saber sus inquietudes, sus dudas. Oye, ¿sabes qué, maestro o Francisco, como quieran llamar, ¿sabes qué? No lo entendí en esto del psicoanálisis. ¿Sabes qué? Yo me atasqué en esta parte de los mecanismos de defensa. ¿Sabes qué? Yo no supe ni qué onda con la catexia, etcétera, etcétera. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto nos va a servir cuando lleguemos al módulo donde se ve la parte de las pruebas, nos va a servir justamente para esta parte de entenderlas mejor, ¿sí? Bueno, entonces que pasen muy buenas tardes y feliz fin de semana.